Muy buenos días, buen domingo, nos dé siempre el Señor. Domingo 17 de septiembre, año 2023, correspondiente para el 24º, domingo 24 del tiempo ordinario, donde hacemos la lectura por el año. Los textos que siempre nos acompañan, palabra del Señor, palabra de Dios, son textos que nos interpelan y hoy de manera especial tocan el corazón porque de lo que hay en el corazón habla la boca y sobre todo dónde está nuestra capacidad de pasar por alto las ofensas que nos hacen, si somos capaces de perdonar. Escuchemos los textos que nos trae la liturgia. Del libro del Eclesiástico, capítulo 27, verso 33 al capítulo 28, verso 9. Nos dice este texto: Furor y cólera son odiosos, el pecador los posee. Del vengativo se vengará el Señor y llevará estrecha cuenta de sus culpas. Perdona la ofensa a tu prójimo y se te perdonarán los pecados cuando lo pidas. ¿Cómo puede un hombre guardar rencor a otro y pedir la salud al Señor? ¿No tiene compasión de su semejante y pide perdón de sus pecados? Si él, que es carne, conserva la ira, ¿quién expiará por sus pecados? Piensa en tu fin y cesa en tu enojo, en la muerte y corrupción, y guarda los mandamientos. Recuerda los mandamientos y no te enojes con tu prójimo, la alianza del Señor, y perdona el error. Palabra de Dios. Salmo 102. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Bendice alma mía al Señor y todo mi ser a su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. No está siempre acusando ni guarda rencor perpetuo. No nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre sus fieles. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Del apóstol Pablo, Comunidad de Roma, capítulo 14, los versículos 7 al 9. Dice el querido apóstol: Hermanos, ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para el Señor. En la vida y en la muerte somos del Señor. Por esto murió y resucitó Cristo, para ser Señor de vivos y muertos. Palabra de Dios. Del Evangelio de Mateo, capítulo 18, los versículos 21 al 35. Dice la palabra: En aquel tiempo se adelantó Pedro y preguntó a Jesús: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y a propósito de esto, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarla, le presentaron uno que debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba, diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El Señor tuvo lástima de aquel empleado y le dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el empleado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y agarrándolo lo estrangulaba, diciendo: Págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba, diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía.
Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo pediste. ¿No debías también tener tú compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con ustedes mi Padre del cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. La verdad que debe martillarnos la cabeza y el corazón es que si vivimos, vivimos para Cristo, y si morimos, morimos para Cristo. Esa es la verdad, Pablo, en este texto del capítulo 14 en la carta a los Romanos. Lo volvemos a repetir. Si vivimos o morimos, morimos, vivimos para el Señor. Por lo tanto, por doquier, en la vida y en la muerte, con el Señor estamos. Si tenemos esta convicción y esta fuerza y esta certeza en el corazón y en la cabeza, entonces nuestra vida y nuestro decurrir, nuestro recorrer la historia y la vida toda será según el molde y la configuración que hacemos con el Señor, con quien vivimos y con quien morimos. El Salmo hoy, Salmo 102, nos pone en esa dinámica importante. Bastaría leer el estribillo que se repite: el Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Lo podemos repetir: el Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Repitámonos esta expresión sálmica de tal manera que podamos hacer presencia, vida, existencia en nuestro ser esta misericordia, esta compasión, esta riqueza del Señor que es clemente para con nosotros y nosotras. Hoy hemos escuchado en el libro del Eclesiastés, el libro de Jesús o Jesús ben Sirá, el libro de Siráside, lo que nos pide el texto de hoy, y nos bastaría también unas expresiones del texto. Perdona siempre la ofensa de tu prójimo y se te perdonarán todos los pecados. Cuando tú perdones, es la condicional, serás perdonado. No tiene compasión, si no tiene compasión de tu semejante, de la persona, ¿cómo tú pides al Señor que tenga compasión de ti? Si no eres capaz de perdonar, ¿cómo tú eres capaz de rezar el Padre Nuestro? Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Es esto lo que está en el Eclesiástico y aparecerá en el capítulo 18, capítulo comunitario de Mateo. Piensa en tu fin, piensa en que te vas a morir, que eres carne simple, que hay muerte, que hay corrupción de tu cuerpo, y guarda los mandamientos. ¿Para qué vivir con el corazón estrujado, teniendo odios, rencillas, maledicencias, maquinaciones en tu interior? A fin de cuentas, el que te vas muriendo eres tú, con tus odios, con tus maquinaciones, con tus zancadillas, con tus rencillas, con el rencor, con la ira que siente contra alguien. Y si eres una persona con ira, con rencor, con odio, no puedes pedir perdón a Dios, porque condición sine qua non es que tú perdones para ser perdonado. Pedro, en este capítulo 18, que es continuación del domingo pasado, en el mismo capítulo 18, hoy los versículos 21 al 35, después de escuchar a Jesús en el texto anterior, ahora Pedro dice: pero ¿cómo cuántas veces que hay que perdonar? Recordemos el domingo anterior: llama a tu hermano aparte, a solas con él, llámalo con 2 testigos, después llama a la comunidad, siempre con el deseo de salvar al hermano. Pónganse de acuerdo y el Señor le dará. Ahora Pedro, en representación del grupo, va a decir: pero ¿cómo cuántas veces, Señor? Muchas veces, como 7 veces, Señor. 7, que es un número simbólico, es decir, muchas veces, pero no se trata de muchas veces. Jesús va a decir hasta 70 veces 7. No es que perdone muchas veces, no se trata de perdonar muchas veces, es de perdonar siempre. Y siempre es siempre, en este adverbio temporal, para decir: tú perdona hoy y mañana también, y pasado mañana también. No guardar internamente dentro de tu ser todo aquello que constriñe y hace daño a tu ser, a tu persona, a tu existencia, a tu corazón. Insistimos porque al final de cuentas el que te desparramas y el que sufre eres tú, soy yo como persona, si guardamos una maledicencia contra alguien. El ejemplito hiperbólico y
exagerado que pondrá Jesús de esos 10,000 talentos, que son muchos kilos de oro, a el denario, que es el trabajo del día de 3 meses, una deuda que es impagable con una deuda que es pagable. Es contrastante el ejemplo que da Jesús para decir, el Padre perdona mucho, como dista Oriente de Occidente, el alba del ocaso, como dista, etcétera. Así es la misericordia del Señor, que tiene lejos de los delitos, no se acuerda de ellos, pero la condición es que perdones. Y así aparece al final del Evangelio, del cuentecito que hace el querido Jesús, cuando el texto nos dice, lo mismo hará con ustedes mi Padre del cielo, si cada cual, no perdona de corazón a su hermano, a su prójimo, al otro, a la otra. Nosotros que estamos muy acostumbrados a aquello de yo perdono, pero no olvido. Y el perdón no se trata de olvidar, sino que podemos recordar perfectamente, pero no nos hace daño. Como cuando uno tiene una herida fresca que duele, ¿verdad? Y pasa el tiempo y todavía siento la herida, y cuando va a llover siento comezón en la herida que ya está suturada y está cicatrizada. Y pasan los años y puedo ver la cicatriz en la herida, pero ya no me duele. Puedo tocarla y no me duele, pero recuerdo perfectamente cómo fue esa herida que tuve. Pues lo mismo con el perdón. Yo no tengo que olvidar el mal que se me ha hecho. Ahora es que no me duele, que no me hace daño, y puedo perdonar, puedo abrirme a la persona, puedo ser alguien que se entregue en el servicio a los demás, como dice Pablo en el capítulo 12 de la carta a los romanos. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; si tiene sed, dale de beber. Hay que vencer el mal a fuerza de bien. No podemos continuar con la espiral de violencia por cualquier cosa, sea por cuestiones religiosas, políticas, de comunidad, de familia, etcétera. No guardemos rencores, no guardemos odios, porque al final de cuentas el que queda roído eres tú como un hueso viejo. El que queda acabado como persona eres tú, porque se está quemando la sangre por dentro. Y además, si eres capaz de rezar el Padre Nuestro y ponerlo en tus labios, ponerlos en nuestros labios, recordemos que dice el Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Condición sine qua non para recibir el perdón es que tengamos la capacidad de perdonar. Que así sea para cada uno de nosotros, y que abramos el corazón en la anchura de este Jesús en quien vivimos, morimos, existimos, nos movemos. Hacemos un acto de fe en los corazones de Jesús y de María. Creemos que Dios no nos envía a condenar a nadie. Creemos en el poder del amor que sirve hasta la muerte. Creemos que la salvación nos llega por la cruz y la glorificación del Señor. Esta fe es el principio dinámico que penetra, orienta y da sentido a nuestra vida. Buen domingo nos dé el Señor.